vidas, Señor. Te damos gracias, Padre, por este día, Señor, que tú nos permitiste abrir nuestros ojos, ver tu luz, ver tu misericordia sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, papito lindo, porque tú has sido bueno hasta el día de hoy, Señor. Gracias, Padre, por darnos vida, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has proveído hasta el día de hoy, Señor. Gracias por bendecirnos. Gracias, Señor, por guardar nuestra entrada, nuestra salida, Señor. Gracias, Señor, por bendecir nuestra mesa, nuestra alteza, Señor. Gracias, Padre, porque esa provisión no ha faltado, Señor, en nuestra casa, Señor. Gracias, Señor, porque tú has renovado nuestras fuerzas, Señor. Gracias, Padre, por esa provisión, Señor, que tú has dado, Señor, a cada una de nuestras familias, Señor. Gracias, mi amado Rey. Y hoy nos presentamos delante de ti en esta mañana, Señor, agradecidos, Padre, suplicándote, Padre, que seas tú el centro de esta casa, Señor, y tomamos autoridad sobre los ambientes, Padre. Tomamos autoridad sobre esta casa, Padre, y declaramos, papito lindo, que esta casa es tuya, Señor. Desde ya, Señor, te suplico, Padre, que quites todo estorbo que no es tuyo del caminar de cada uno de tus hijos, Padre. Quita todo estorbo, Señor, para que cada uno pueda congregarse, escuchar tu palabra, Señor. Desde ya, Señor, te suplicamos, Padre. Tomamos autoridad sobre este lugar, sobre cada uno de tus hijos, Señor. Yo presento delante de ti a tu pueblo, Señor. Tú conoces el anhelo de su corazón, Padre. Que tú concedas, Señor, cada petición de cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Te suplicamos, Padre, que seas tú, Señor, el que tome el control de este tiempo, Señor, y que seas tú el que derrame de tu presencia, que derrame de tu Santo Espíritu, Señor. Hoy venimos necesitados de ti, necesitados de esa unción, Señor, y desde ya ponemos delante de ti esa palabra que hemos de recibir, Padre. Que venga esa unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral sobre este lugar, Señor. Que esa palabra, Señor, venga a edificarnos, a consolarnos, Padre, y que seas tú, Señor, el centro, Señor, de este día, Señor. Que seas tú, Señor, el que venga a hablarnos, Padre. Que seas tú el que cambie nuestros pensamientos, que cambie nuestra mente a tu obediencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Desde ya, Señor, te suplico, Padre, que tú uses a cada uno de tus hijos, grupo de servidoras, de servidores, de danza, de alabanza, de producciones, Padre. Quita todo estorbo para que pueda llegar a los confines de esa palabra que tú vas a dar el día de hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Desde ya te suplicamos que bendigas a nuestras coberturas, Padre. Bendice a nuestro apóstol, Mano Sergio Enríquez, a Leti, Señor, bendícele, renuévale las fuerzas, Padre. Sigue dando esa unción, esa palabra para la vida de nuestro apóstol, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te suplicamos, Padre, que seas tú el que nos llenes con tu Santo Espíritu, que nos llenes de tu presencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy venimos a darte a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele fuertes aplausos al Señor, mi hermano. Y tu poder, el que sanó mi corazón, ahora fuerte soy y libre soy. Me apartaste para ti, pusiste de tu nombre, y ofrendo mi vida en gratitud. Y fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón. Ahora fuerte soy y libre soy. Me apartaste
derramar